Yo creo que la pregunta es clave. Y si le agregamos, la condimentamos más, ¿cómo llegamos a este espacio? Siendo que muchas veces estamos hablando de tecnología, empresa de tecnología y experiencia de cliente, adopción de tecnología y experiencia de cliente. Migramos de un mundo donde antes los ingenieros le vendíamos a los ingenieros y éramos felices y solo nos miraban porque cuántos bits pasábamos, esas cosas, éramos todos felices. Y las empresas nos diferenciamos claramente. Hoy hay muchas empresas dando servicios, dando productos muy parecidas. Y los que tienen que decidir ya no son ingenieros, son gente que quiere ver su negocio, su actividad funcionando. Lo que más quieren es un socio. Y esto es más o menos lo que te pasa cuando vas al restaurante. Vos no crees que volvés por la mejor comida y volvés por la mejor experiencia. Quien mejor se comunica con vos, el mozo que mejor te atiende, el que te transmite más confianza con su voz, con su actitud, es el lugar donde vas a volver. Está pasando eso en tecnología. ¿Sí? Las clientes, y veo que nadie asiente, y lo que buscan es sentir que están siendo escuchados en sus necesidades, que quien está con ellos los va a acompañar a lo largo de un camino. ¿Sí? Y eso es, por ahí brevemente, y para dejar la palabra, lo que me parece. El cambio es fundamental, y cierro diciendo, cambió la forma en que quieren adquirir la tecnología, sí, cambió la forma en que tenemos que ofrecerla, en que nos tenemos que hacer valiosos para los posibles clientes. Sí, de hecho, asentía mucho la parte de Pablo cuando hablaba de la experiencia, porque pensando en tecnología, digo, antes era ingeniero, caja por caja, y hoy también empiezan otros juegos, que es el software, el intangible. Entonces, ¿cómo te ayuda a adoptar algo que no ves? Vos decís, bueno, para el que administra es simple, pero el usuario, entonces ahí es donde empezamos a hablar de las experiencias, lo vivencial, el acercamiento, la confianza, digo, empieza a haber factores que hace 5, 6 años atrás, que no es tan lejano, eran impensados a la hora de montar negocios. Así que muy de la mano con lo que venían conversando, digo, llevar esa experiencia, ese impacto. Nosotros tenemos nuestro eslogan que es experiencias de impacto. Digo, muy orientados a esto. ¿Qué se lleva el cliente de ese acercamiento con nosotros y qué es lo que hace que nos vuelva a elegir? Entonces, va muy ligado todo. Bueno, fundamentalmente nuestra voz nos identifica, nos define y es muy importante poder comunicarnos libremente, poder transmitir aquello que realmente queremos en la forma en que queremos. Por eso la gestión emocional en la voz, el tener empatía, el poder manejar los tonos, el ritmo, la frecuencia, la velocidad en que vamos a comunicarnos, poder tener justamente una escucha y una comunicación coherente para que sea algo personalizado que difiera radicalmente de lo robótico y de lo mecanizado, ¿no? O sea, poder poner un contexto justamente humano y que cada cual pueda sentirse bien en su voz, en su expresión, para poder comunicarse a pleno. Fundamentalmente es eso. Y hoy en día, a través de la voz, eso es lo que marca la gran diferencia, ya que todas las demás formas, o sea, ya de hecho, comunicarnos virtualmente, a partir de la comunicación virtual, la voz toma mucha relevancia, ya que es la forma más directa que tenemos de acercarnos y de transmitir. Bueno, justamente poner nuestra voz a punto, conocer nuestra voz y todo su potencial, poder tomar conciencia de nuestra respiración, de que en la voz fluye nuestro aliento y se transmite en nuestra voz nuestro estado de conciencia, nuestras emociones, nuestro estado energético. Entonces es una fuente de autoconocimiento para poder transformarnos y para poder justamente transmitir aquello que queremos en la forma en que querramos, acorde a la circunstancia de lo que tengamos que hablar, comunicar. Entonces es clave que cada cual pueda poner su voz a punto y que pueda conocerse para aprender a gestionar las palabras, el lenguaje y la forma al comunicarnos. A quienes vendemos tecnología o hemos vendido tecnología, estamos súper entrenados en el momento de la venta. Y para eso te entrenan horas y lo practicas horas. Y te sale fantástico.
Pero después llega el momento de la emergencia, como charlábamos antes de esta sesión. Ocurre una emergencia. Se cayó una red. Un problema. Y dejo que Nadia tal vez comente sus anécdotas, pero la persona que le toca atender eso no recibió el mismo entrenamiento. Y la mayoría de las veces no tiene a los puntos de Claudia ni el tono, ni la respiración, ni la pausa para acompañar en esa emergencia, no solo con la parte técnica, sino en la emocional, ¿no? Sí, nos pasa mucho en salud. Nosotros damos muchas soluciones core para el tratamiento, no sé, de historias clínicas. Cuando el cliente no puede acceder a esa información y tiene un paciente en la sala de espera o en internación, te llama desesperado. Entonces también es importante llegar ordenado a esa conversación. Y es cuando hablamos de la empatía, ¿no? Que es lo que decíamos al principio, no solo ponerte el lugar en el cliente, sino del paciente que necesita ser atendido. Y ahí es donde la tecnología es central, porque tenés que resolver un inconveniente, pero de nuevo, entendiendo la complejidad de la situación, teniendo un conocimiento previo de qué es lo que le está llevando a ese cliente a nivel tecnológico y cómo impacta en la diaria de su operación, es donde encontrás la forma de comunicar. Pasa frecuentemente, lamentablemente los sistemas fallan en cualquier lugar del mundo, pero como dice Pablo, es encontrar ese timing para poder tener una buena conversación y para llevar calma. Digo, y ahí es donde ponemos mucho foco. Este último año es impresionante el auge que hubo de entrenamientos específicos de CX. Y uno dice, es lo que está de moda. Y yo digo, no, es lo que necesita el negocio, es lo que necesitan las personas. Digo, el CX no es solamente en la tecnología, es en la diaria, cómo te comportás cuando esperás un semáforo, cómo sos para dar las prioridades en la calle. Digo, te lleva un poco más allá. Y yendo a nuestro mercado es tal cual. Tenés diferentes niveles de criticidad. Un hospital, obviamente, uno dice, bueno, es la salud, pero para una pyme que da servicios a través de su red, tener la caída también tiene un impacto. ¿Es otro tipo de dolor? Sí. Pero también entender eso, ¿no? Las urgencias, llevar la calma al equipo, poder conversar interdisciplinario, ¿no? Darte vuelta con el resto de las áreas de la compañía y transmitir ese dolor. Digo, y ahí es donde juegan los perfiles, el conocimiento, y ahí sí es la voz fundamental. A mí cuando hoy me llamaron por otra emergencia, pues bueno, respiremos y contame qué te pasó. Y el cliente se empezó a reír, porque le dije, respiremos y contame qué te pasó. Sí. Así que sí, la empatía es fundamental, Pablo. Tal cual. Tal cual. Hay algo que dicen la gente, porque a su vez a mí me lo contaron, la gente que entrena para Disney, ¿no? Dicen que en Disney, el grupo de marketing, dicen, nadie es dueño del cliente, pero alguno de nosotros es dueño de la experiencia de un cierto instante de ese cliente que va transicionando. Y todos están comunicando en distintos momentos. Y vos cuando vas a Disney o a estos lugares que son toda experiencia, ves todo lo que Claudia dice. La empatía, la sonrisa, lo no verbal, la pausa, aparte del scripting y todo lo que hacen. A mí me parece que en la parte tecnológica CX, la experiencia de cliente, el departamento de experiencia de cliente tiene hoy esa misión. Lograr que cada uno se haga cargo de ese pedacito, ese tiempo de experiencia de cliente comunicando correctamente. Si le toca en lo verbal, en lo no verbal, en lo escrito, en el medio que le toque. Es lo que a mí me parece. Mira, hoy nuestro organigrama es más bien customer centric, o sea, la operación no gira de forma lineal, sino que es transversal a todo lo que es el esquema de cliente y todas las áreas se retroalimentan. Nuestro símbolo es el racetrack que es el infinito, que no es casual, que tiene que ver con ese seguimiento continuo. Desde OCP ya hace varios años que venimos impulsando esta cultura, las áreas tenemos comunicación directa. Hoy CX converge mucho hacia el área comercial y la preventa, y es un poquito ese interlocutor para que las cosas fluyan. Ante una incidencia también, lo que es día 2 tiene intervención de CX, son diferentes perfiles, pero dentro del mismo equipo, y funcionamos como un todo. Digo, son diferentes perfiles dentro de la organización que pertenecen a distintas áreas por un tema estructural, pero que a la hora de abordar desde la experiencia al cliente funciona como un equipo único. Y creo que ese es el diferencial que hoy estamos llevando. Bueno, digamos que del silencio nacen todas las palabras, entonces la escucha
es la primera instancia a partir de la cual vamos a poder tener ese tiempo de reflexión y de internalización para poder hacer que surjan aquellas palabras apropiadas en base a lo que vemos y lo que queremos comunicar y transmitir. Entonces, fundamentalmente, cuando hablamos de emociones, de silencios, el tiempo de espera, aquello que llamamos tiempo de espera, cada ser humano tiene su ritmo, su forma de hablar, entonces que cada cual encuentre su eje y a partir de su propia naturaleza y ritmo y de sus propias cualidades y virtudes, poder justamente empoderar esos aspectos, ya que cada voz es única y cada vez que hablamos estamos transmitiendo de una forma muy particular y muy definida nuestro ser en nuestra voz. Entonces, el regular las pausas, los ritmos, la energía, la frecuencia con que nos comunicamos, es algo que parte de ese infinito que somos, pero que se hace individual y que conjuntamente con la persona que estamos dialogando, porque muchas veces hacemos referencia en la voz personal que tenemos y cómo lo transmitimos, pero todo va a depender de esa energía justamente con el otro. Con cada ser humano nos vamos a relacionar diferente, porque justamente tener empatía es darnos cuenta qué diálogo, qué tiempo, qué lenguaje, en qué forma nos vamos a comunicar. Y eso depende de la unión de ese encuentro, del encuentro que tenemos con el otro a la hora de comunicarnos. Hablar apasionadamente, estar convencidos de aquello que queremos dar, y a partir de ahí vamos a transmitirlo de la mejor manera. Sí, yo creo que tiene que ver mucho con eso. A nosotros nos pasa en la compañía cuando llegan las inducciones. Digo, muchas veces es CX junto con recursos humanos que hace ese abordaje. Digo, y creyendo en el proyecto es la mejor forma de llevarlo a cabo. Y cuando tenés experiencias, como digo siempre, llegas a una nueva compañía en un ambiente disruptivo quizás porque podés venir de otros rubros y empezás en un partner tecnológico, hacer la vivencia de esa experiencia al usuario, indistinto de que va a ser un compañero de trabajo en el área que va a estar, es el primer paso. Como decían recién, hacerlo sentir en un ambiente cálido, y nosotros lo llevamos adelante y funciona muy bien. Por eso tampoco tenemos que explicar tanto de qué se trata CX. Antes, un año atrás hablabas de CX y decían esa atención telefónica de quejas y reclamos. Bueno, hoy ya se empieza a entender ese diferencial y creo que tiene que ver con esto, la relación interpersonal, comprender el objetivo, entender la misión, dónde estamos, por qué estamos, a dónde vamos, digo, y empezar a caminar. Y de nuevo, es indistinto al área. En nuestro caso es el esquema tan abierto, organizacional, que es transparente esa inducción. Y sin querer estás adoptando gente. Digo, y la amabilidad. Un compañero que no puede acceder a una conexión o que tiene un problema con una herramienta de trabajo. Es tan simple como acercarse y ofrecer ayuda. Digo, y esa es una experiencia de CX también. Entonces, tiene que ver con eso. Yo creo que la satisfacción del cliente es, o sea, para ponerlo como bullets de recomendaciones, yo creo que la satisfacción del cliente no es una dinámica más, sino que es como una filosofía que envuelve a la organización. Entonces, lo primero es tomarlo como algo, no es algo que, y vamos a agregar esto a la compañía. No, es, si vamos por este camino, vamos a tocar todas las áreas. Entonces, primero, verlo como algo que es un envoltorio. Es como en algún momento cuando se habló de calidad total, ¿no? Calidad total no era era algo que tocaba todo. Esto es lo mismo, toca todo. Segundo, estás realmente dispuesto a cambiar. Cuando vos haces consultorías de Customer Success, lo primero que te encontrás es la resistencia al cambio, porque en realidad estás rozando la forma en que operan todas las áreas. ¿Sí? Todas las áreas. Y lo tercero, que tal vez para mí tiene mucho que ver con la empatía, es la noción del otro. Customer Success existe porque existe el otro. El otro es el que está del otro lado del mostrador, en cualquiera, como proveedor, en cualquiera de tus roles. Y a mí me parece que en tecnología muchas veces tendemos a centrarnos en lo tecnológico y nos olvidamos de esa empatía que decía Nadia, de esa necesidad de comunicar que decía Claudia con el otro, que capture, que entienda, transmitirle eso que necesita, como para reducir en tres
solamente en 3 puntos. La verdad que todavía falta tiempo y falta inversión de estudio, digo, en la materia tenemos que seguir invirtiendo como venimos en el desarrollo humano. Creo que estamos en buen camino, todavía tenemos que mejorar la parte de comunicación, que es lo que digo siempre, digo, estar más cerca, continuar manteniéndonos cerca, funcionar como un todo. Me quedé pensando en lo que contaba Pablo de esto de las barreras que podemos encontrar a nivel de adopción. A veces en la misma organización puede suceder por las comunicaciones no claras o las buenas intenciones, pero quizás no tan bien ejecutadas. Entonces, creo que el camino tiene que ver con eso, continuar apostando también a los diferentes perfiles. Nosotros tenemos un perfil joven dentro del equipo de CX y también tenemos personas que tienen más de 30 años en el mercado que nos aportan otra mirada, digo, algo mucho más largoplacista y otro tipo de comunicación. Entonces creo que lo que continuamos impulsando y un poquito es lo que nos falta es terminar de llevar esa práctica de punta a punta que tanto promovemos. Y de nuevo, parte del crecimiento es esto, aceptar esos nuevos desafíos y como compañía estar a la altura de la demanda de lo que viene, ¿no? Digo, creo que estamos súper alineados, pero bueno, nos falta todavía ese poquito más, que es el escucharnos. Bueno, conociéndonos y poder identificar cuando hablamos desde dónde estamos hablando. Estamos hablando desde el enojo, desde lo más externo, desde el estado anímico que varía durante el día, o estamos hablando desde lo más profundo, aquello que permanece. Podemos decir desde lo emocional, que sube y baja, o desde ese sentir profundo que todos tenemos, para lo cual, obviamente, como decía Nadia, hay que respirar profundo para volver a conectarnos, ya que la respiración regula el sistema nervioso, nuestro pulso cardíaco, y hace que nos centremos. Respirando profundo nos oxigenamos y siempre vamos a encontrar en esa inspiración esa conexión interna que nos va a ayudar a regular las emociones y a poder hablar desde lo mejor de nosotros mismos. Y muy interesante lo que acababan de decir, ya que hoy en día hay una brecha generacional y lingüística enorme. Es decir, no es lo mismo cómo le vamos a hablar a una persona de 40 años a cómo le vamos a hablar a alguien de 25. El tema del lenguaje juega un papel fundamental, es por eso es que transmitir lo mismo con la misma intensidad, direccionado al mismo sitio y con un lenguaje apropiado es algo clave para una buena comunicación en toda empresa que pueda englobar a todas las generaciones. Mirá, Claudia, me hiciste, perdón, pero me hiciste acordar, muy jovencita tuve la posibilidad de hacer un entrenamiento de charlas efectivas. Y hace poco charlábamos acá en la oficina y digo, claro, todos me enseñaron a presentar, pero nadie me enseñó a escuchar. Entonces yo llegaba, incluso en mi época de vendedoras, con una idea, pero no escuchaba lo que me estaba diciendo el cliente. Digo, estaba súper preparada, que no movía las manos, que la posición, pero el cliente me estaba contando algo y yo no tenía la capacidad de comprenderlo. Entonces, es un poquito de la mano lo que decía Claudia, empezar a abrir, ¿no? Empezar a tomar los referentes, empezar a observar cómo se comportan a mi alrededor y tomar esas fortalezas y las debilidades también, ¿no? Para ver qué repetir y qué mejorar. Y nada, me parece que está bueno ese aporte por eso, porque digo, todos es como decíamos al principio, tenemos las presentaciones efectivas. Bueno, aprendamos a escuchar. Sí, fundamental, e inclusive cuando uno de los factores principales que tiene el autoconocimiento es que todo aquello que identificamos en nosotros podemos identificarlo en el otro. Por ejemplo, si nos ponemos nerviosos, estamos alterados, eso que sentimos, esa voz que se entrecorta o que empieza a temblar o que empieza a acelerarse, nos damos cuenta que nos ocurre eso, por ejemplo, si estamos nerviosos. Entonces, después, cuando vemos al otro, identificamos inmediatamente qué le está pasando. Es por eso que va mancomunado nuestro propio autoconocimiento con aquel desarrollo de la empatía que nos permite conectar con el otro.
Generalmente los entrenamientos se focalizan mucho en esa fuerza centrípeta de qué tenemos que dar, entonces de ser efectivos en la llegada, pero la base de todo está quién emite eso, y en la medida en que uno va hacia sí mismo, luego se integra al otro en esa misma comunicación. Desde mi lado, primero que es súper enriquecedor el tema de esta charla, me encanta tener a los expertos acá que de verdad hacen parte de la diaria para nosotros. Con Pablo hemos compartido muchísimo, ahora estoy muy en sintonía con Claudia en esta etapa. Desde mi posición, digo, es una pasión el tema de CX. Es imposible una vez que entras en este mundo viéndote tener otro tipo de abordaje con clientes. El acercamiento que te da realmente a nivel de organización y relaciones humanas es algo que yo no he visto y tengo más de 25 años en el mercado y de verdad entiendo que se generan vínculos desde otro lugar. La posibilidad de aportar valor y de cambiar a nivel cultural una organización o nosotros que trabajamos el impacto social, ver cómo chicos que están en el otro lado del país acceden a la comunicación y vos ver esas lucecitas encendidas que siempre lo cuento sabiendo que le estás cambiando la vida a una persona y dándole acceso a lo básico, que es la educación y la información, realmente tiene impacto. Hemos hecho todo tipo de proyectos de impacto social, la mayoría, hemos trabajado violencia de género, saber cómo contenés a una persona víctima de violencia a través de una solución y capacitar al equipo que va a darle esa contención a una persona que es víctima de violencia es realmente de impacto. Y hablo y me pone la piel de gallina literal. Entonces digo, estamos hablando de tecnología, pero realmente a nivel social tiene un impacto que es el diferencial y es el que te hace levantar todos los días y decir, bueno, vamos a hacer que las cosas pasen desde mi posición y en la compañía agradecida en eso también porque realmente hacemos que las cosas pasen y con el equipo también, hay mucho compromiso. Así que creo que lo humano siempre por delante, el ser transparentes, honestos, comunicados, mirarnos a los ojos y saber que siempre voy a poder volver porque fui con la verdad. Aunque a veces sea lo que no querés escuchar es, mirá, frenemos y empecemos de nuevo, tomar estas pausas y de nuevo, lo que prevalece después de todo esto son las personas. Entonces, mientras que haya buen vínculo, buen diálogo, creo que todo es válido. Es un poquito por ahí. Yo creo que estamos presenciando algo que dista de ser una moda y voy a dejar una idea desafiante. Todo lo que hoy vemos como Customer Success está en los organigramas, está trabajosamente escalando, ¿no? Porque empezó siendo el quinto raviol debajo de la cuarto branch de la organización, ¿no? Yo creo que muy rápidamente nos movemos a un punto donde el Customer Success o Customer Oriented Executive va a ser el líder y a él van a reportar ventas, productos, estrategia, marketing, porque esa visión va a capturar toda la organización. Queda grabado, por cierto. Bueno, considero que es maravillosa la tecnología por todo, porque llega a todas partes, como bien estabas diciendo, Nadia, realmente se puede usar humanamente y de eso se trata, de que esté al servicio de lo humano y de poder, a través de nuestra voz y de todo lo que se puede transmitir con la misma, llegar al otro y que sea algo realmente transformador, ya que cada voz tiene su luz y aquello que damos es único y es una mirada de este multiverso personal que llega con una frecuencia, con una energía y que cada cual encuentre su luz, su voz, su conciencia para poder transmitirlo de la mejor forma. Creo que es fundamental. Así que en medio de la tecnología, la humanización es inminente. Viene un renacimiento humano donde la tecnología va a cobrar vida y vuelo, ya no desde un simple medio de comunicación, sino con la trascendencia de poder transmitir valores y formación tan necesaria para todos. Hermoso cierre. Hermoso. Sí, total. Un hermoso encuentro entre todos, ¿eh?